Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el lujo y el honor de contar aquí en nuestro canal con Antonio Herrera Villán, quien es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado. Además de encabezar la Cámara de Comercio Venezuela-América Benancham, Herrera es autor de 7 libros, incluido el último Gobernantes y Obispo de la Venezuela Española. También es autor de un bestseller de nombre Bolívar Empresario, cuyo autor y columnista del Nuevo Herald, Carlos Alberto Montaner, nombró como su libro más interesante del año 2014. Además de su éxito en negocios y en la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de Historia de España. Herrera Villán es presidente también del Instituto Venezolano de Genealogía en Venezuela. Estaremos charlando hoy sobre su último libro, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española, que recoge las historias de los 401 hombres y una mujer, doña Aldonza Manrique, que gobernaron lo civil, lo militar o lo eclesiástico en territorios que conformaron la Capitanía General de Venezuela, formada en 1777 y que constituye la actual Venezuela. Así que sin más, bienvenido don Antonio a Venezuela Provincial. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es un honor contar con su presencia y bueno, don Antonio, este libro usted presenta información documentada de primera mano sobre antecedentes personales y familiares, así como la ilustración de sus firmas ejecutorias, escudos y mapas, todos tomados de fuentes originales directas y referencias bibliográficas para la referencia de los investigadores sobre este periodo de más de 300 años que constituyó la era de la Venezuela hispánica, ¿no? Cuéntenos un poco del proceso de investigación a la hora de escribir este libro, qué archivos visitó y consultó. Bueno, en realidad el libro lleva años en formación, porque comenzó siendo notas que yo iba tomando en los archivos sobre otros temas de genealogía, historia, pero iba pues guardando todo lo que iba anotando y en un momento dado vi que tenía un cúmulo de información sobre estas personalidades que tuvieron una incidencia importantísima en la formación de Venezuela. Y empecé entonces a completar lo que no tenía, es decir, algunos que no había visto, en fin, para tener la secuencia exacta, buscando además como cosa entretenida el tema de las firmas, porque las firmas yo creo que revelan un poco, es como sentir un poco a la persona cercana. Entonces, eh, al fin de cuentas, terminó siendo un trabajo que ya requirió 3 tomos de 1500 páginas. Fue mucha información, pues sobre todo con la ayuda de archivos como el Archivo General de Indias y otros de España que ahora están accesibles, más accesibles por internet. Pude ir pues formando este trabajo que ahora pues por fin se da a la luz por Amazon. Eh, Creo que vale la pena notar que son 300 años de una historia de 500, de modo que es la mayor parte del tiempo de existencia de la Venezuela que se conoce bien, es decir, que desde que se juntó con Occidente, a la gente no le gusta usar la palabra descubrimiento, colonización, son cuestiones de discusión, pero en fin, desde esos momentos en que se integraron las culturas y se integró a lo que llamamos la historia que conocemos de nuestra gente de raíz hispana en general. Entonces, ese fue un ejercicio de ver cómo la corona siempre mantuvo una continuidad en su manejo de los asuntos y mandó diferentes personajes, y esos personajes fueron muy variados, desde algunos que fueron muy buenos a otros que fueron muy malos. Y además el estudio abarcó todas las gobernaciones que formaron parte de lo que hoy día es Venezuela, que
no era una sola gobernación, sino que estaba la isla Margarita, estaba la Nueva Andalucía, estaba Mérida, Maracaibo, en fin, había Guayana, habían distintas jurisdicciones que por mucho tiempo reportaban directamente a la corona y no al capitán general en Caracas. ¿Usted considera que este libro es el más completo escrito sobre el tema? Que dicho sea de paso, es un tema muy poco estudiado en Venezuela, ¿no? Solamente creo que existe un precedente, que es el libro de Guillermo Morón, pero este libro no solo estudia la jurisdicción de la provincia de Venezuela y la Capitanía General de Venezuela como lo hizo Guillermo Morón. Usted estudia, como usted bien dice, todas las jurisdicciones que son las gobernaciones de Venezuela, Caracas, o sea, la isla de Margarita, la Nueva Andalucía, la Nueva Barcelona, El Dorado, Isla de Trinidad y Guayana, así como La Grita, Mérida y Ciudad de Maracaibo, y también el obispado de Venezuela, el arzobispado de Caracas y los obispados de Mérida, de Maracaibo y Guayana, y se extiende en el tiempo hasta el momento de la final de las luchas de estos territorios por la independencia de la Gran Colombia. Estamos hablando, ¿no?, sin duda, ¿no?, del material más completo en cuanto a este tema se refiere, ¿no, don Es Antonio? realmente extenso porque lleva incluidas las hojas de servicio, Uh-huh. eh, parte de la genealogía, eh, eh, muchos elementos que en otros casos no están presentes. Yo diría que es el más extenso hasta el momento. Usted sabe que nosotros los que estamos metidos en este tema de la historia y la genealogía, lo que hacemos es poner ladrillos en un edificio, ladrillos de información que siempre son susceptibles a mejoras, ampliaciones, correcciones, porque en todo puede haber errores. En fin, es una contribución, sí, a este estudio y vendrá quizás algo que lo amplíe, pero de momento, en términos de extensión, 1506 páginas, pues es posiblemente el más completo. Bueno, como usted bien ha dicho, el libro viene en 3 tomos y 2 presentaciones, también está en tapa blanda y en tapa dura, y Así, es sumamente completo. También contiene un valioso prólogo del excelentísimo señor don Hugo O'Donnell y duque de Estrada, séptimo duque de Tetuán, grande de España y eminente historiador, censor de la Real Academia de Historia de España, miembro de la Royal Historical Society del Reino Unido, comandante naval y antiguo ministro de la Marina de España. Háblenos un poco de la colaboración con Hugo O'Donnell. bueno, don Hugo O'Donnell realmente me ha honrado con hacer este prólogo. Me interesaba mucho su contribución, su participación, por cuanto es un experto en historia militar y naval, y realmente la mayor parte de los gobernantes que tuvo Venezuela en todas esas jurisdicciones durante toda la época española, pues la enorme gran parte de ellos fueron precisamente militares. Hay que tomar en cuenta que Venezuela era un territorio de frontera para España, lindaba con Brasil, donde estaban los portugueses, con el Caribe, donde había la presencia pues inglesa, francesa, holandesa y demás, y la defensa y digamos el dominio sobre estos territorios por parte de la corona española requerían generalmente que estas personalidades fuesen militares, muchos de ellos con amplia experiencia en las guerras de Europa y de otras partes, y configuran parte de un elenco de hombres. En aquella época solamente podemos hablar mujer de Aldonza Manrique y por razones muy particulares, pero hombres que mandaba a España, y ese factor no se ha quizás estudiado lo tanto que se pudiese, a gobernar en nombre del rey, obviamente, en todos estos territorios. Algunos de ellos eran prácticamente funcionarios de carrera porque pasaban de una gobernación a otra. Eh, entonces, los asignaban así para mantener una estructura administrativa.
Sí, es curioso lo que señala, porque vemos que muchos gobernadores, por ejemplo, en Nueva Andalucía, como puede ser González Torres de Navarra o Vicente de Amparo, después los premiaban por su buena gestión a capitanes generales de Venezuela. Igual con Así es, Fernando Millares en Barinas y Maracaibo, después capitán general de Venezuela, ¿no? así es. Incluso los mandaban para sitios como Cartagena, Santo Domingo, Puerto Rico, diversos destinos, luego de haber ejercido aquí. Y viceversa, venían a veces de otras partes. De modo que era como, no lo podemos llamar propiamente una burocracia, pero era un estamento, un grupo de humanos con el cual contaba la corona para ejercer, porque a fin de cuentas el rey estaba muy remoto, rodeado de consejeros, su dominio era más que nada siempre bastante simbólico, porque firmaba, podía no estar de acuerdo en un momento dado u otro, pero generalmente era el entorno de su la que administraba las cosas de gobierno. De modo que sí, el único caso diferente y de una mujer es Aldonza Manrique, que fue un señorío que se le concedió a esa familia. Y ella realmente, aunque hay una gran avenida en la isla de Margarita que lleva su nombre, ella nunca pisó la isla de Uh -huh. Margarita. Ella se mantuvo quizás algún tiempo en Santo Domingo, pero principalmente entre Madrid y Sevilla. Y mandaba por vía de tenientes, gobernadores que tenían el poder. Eso sí, el hijo, el yerno primero y después el otro yerno y el nieto gobernaron en su nombre hasta casi fines del siglo XVI. Sí, bueno, entrando un poco más en materia histórica, don Antonio, la historiografía venezolana siempre ha repetido que aquellos funcionarios que venían a Venezuela eran personajes corruptos, oscuros y mal preparados. Un ejemplo de ello es Vicente de Amparo, ¿no? Que el mismo Humboldt señala que tenía gustos por la ciencia e hizo una gran gestión construyendo escuelas, hospitales, puentes y elevando el número de exportaciones en las zonas donde gobernó. Y se dice que era un tirano, pero si estudiamos la lista de los gobernantes de la Venezuela española, descubrimos al contrario, que casi un 90% de ellos eran personas muy preparadas y excelentes funcionarios, ¿no es así? Así mismo es, eso es correcto. Había desde luego sus delincuentes, algunos de ellos muy notorios, como Cañas y Merino, y algunos que otros, pero en realidad la mayoría o eran bastante pacíficos o eran proactivos, había unos muy proactivos, Millares lo fue por supuesto, Centurión en Guayana, en Caracas, vieron varios, muchos. Y un factor de interés que también es una buena cantidad de gobernantes de Venezuela provenían de Islas Canarias, porque el esfuerzo de España, pues de expansivo, hay que recordar siempre que arranca en Islas Canarias y después pasa a distintas partes de América, y eso arrastró consigo pues mucha de esa población, y entre ellos gobernantes muy importantes, Hoyo Solórzano, hay una Acosta, por cierto, fue muy prominente, y ese fue en Cumaná y en Maracaibo, y así sucesivamente. Hay buena representación de Canarias, e incluso hay algunos que son también de otras, tan era de la cosa del estamento militar, que algunos de ellos eran Ricardo, que era en realidad Richards, que era de procedencia inglesa católica, que se pasaron a España por temas religiosos. De modo que hay una diversidad de personalidades en esta historia, y no de todo se tiene una información tan amplia. Hay algunos que se consigue poco, pero muchos de ellos se consigue bastante. Entre los primeros gobernantes en el siglo XVI de lo que hoy actualmente es Venezuela, vemos personajes llamativos como usted señaló hace rato, Aldonza Manrique, pero también vemos a Diego de Osorio, entre otros. ¿Qué nos puede contar sobre estos primeros gobernantes del siglo XVI? Pero
contribuyeron grandemente a consolidar las ciudades. Osorio tuvo un impacto importante en Caracas, fue un gobernador se ocupó mucho de la parte urbana. Él también fue promovido después a Santo Domingo y duró una buena extensión. Es muy interesante ver que los gobernadores, en cierto modo, tenían mandatos promediando los 4 años. Y digo decir, porque habría una cierta política que fuese por 4 años, a veces renovable, lo cual recuerda mucho los mandatos presidenciales posteriores en nuestras repúblicas. Es decir, los mandados, algunos eran más cortos por distintas causas, unos cuantos morían, otros eran destituidos o lo que fuese, pero había un patrón que más o menos indicaba 4 años de periodo de mandato, probablemente en unos casos importantes renovables por otros 4. Muy poco pasaban de ese tiempo. Y sugiere mucho que hay una cierta huella administrativa que se refleja más tarde en los periodos presidenciales. No, es importante esto que señala, ¿no? Porque una vez que ellos terminaban su gestión, tenían que pasar por un juicio de residencia, ¿no? Y tenían que declarar toda la gestión que hicieron y podían ser hasta denunciados por cualquier persona si hay alguna irregularidad, ¿no es así? Es totalmente correcto. A veces eran denunciados falsamente también, por venganza, etcétera. Pero ese tipo de llamado a responsabilidad también cortaba mucho la posibilidad de esas corrupciones. Evidentemente existieron como existen en todos los tiempos y en todas las latitudes, pero simplemente pintar a todo el mundo con una misma brocha es siempre un error. Yéndonos ahora al siguiente siglo, que es el 17, vemos igualmente gobernadores célebres como el criollo Francisco de la Hoz, que llevó a cabo la fundación de la mayoría de las poblaciones de Venezuela, o Francisco Berroterán, que hasta llegó a financiar las obras públicas de su propio bolsillo, ¿no es así, don Así Antonio? mismo, Berroterán fue un gobernante muy bueno en Caracas, tan bueno fue que se quedó a vivir después en Caracas, se casó con una caraqueña eminente, y en un momento dado, cuando su sucesor perdió el juicio, un canario, Nicolás de Ponte, fue llamado de vuelta a ocupar interinamente el mismo cargo que ya había ocupado en propiedad, como decían. Y para ello él recibió un título nobiliario de Marqués del Valle de Santiago. Así es. Sí, sí, dígame. No, hay casos es decir, si uno analiza, yo diría que son más los casos positivos que los negativos. Sí, bueno, también en las jurisdicciones más pequeñas, como hemos nombrado antes, Margarita, Nueva Andalucía, Guayana, vemos funcionarios también muy preparados y con muy buena gestión, como Juan de Haro en Nueva Andalucía, Bernardo de Vargas y Machuca en Margarita, Manuel Centurión en Guayana, entre otros. Vemos que no importaba la relevancia del territorio, habían buenos gobernantes, ¿no? Exactamente. Vargas fue un militar de gran consideración, tuvo varios cargos y Margarita fue uno de ellos, pero tuvo relevancia en la corte y fue un hombre realmente preparado, que escribió libros sobre el arte militar. Haro pasó luego a ser el gobernador de Puerto Rico, donde derrotó una invasión importante por el holandés Baduino, que está reflejado en un cuadro que está en el Prado. Es decir, sí, habían gente que dentro de su carrera pasaban a veces por gobernaciones entonces consideradas menores, pero que su personalidad iba mucho más allá. Arriaga, que fue de Caracas, pero luego pasó a ser ministro de ultramar, de toda la parte de ultramar. De modo que hay personajes que
cuya biografía va mucho más allá de la pasada o de su administración en Venezuela. En el siglo XVIII la gestión de la actual Venezuela fue aún mayormente más positiva. Vemos gente muy preparada y de primera línea como José Solano y Bote, Luis de Unzaga, Gabriel Zuluaga, Marcos de Betancourt o González Torres de Navarra. Esto tumba el mito de que a Venezuela solo enviaban funcionarios de baja categoría, ¿no? Torres de Navarra murió muy joven. Tuvo 2 gobernaciones, Cumaná y Caracas, la capitanía general. Ya para el momento, Unzaga es un personaje muy interesante porque había sido gobernador de la Luisiana, donde fue un gran contribuyente a la independencia de Estados Unidos, y era casado con una señora de Luisiana. Así sucesivamente tenemos en el siglo XVIII, sí, por supuesto, Solano y Bote, que fue un gran militar. Su cuadro está en el Museo Naval, un excelente cuadro que lo representa. Realmente eran personajes bien relevantes, muchos de ellos, otros quizás no tanto. Debo de acotar que el libro también, el trabajo también incluye gente que ejerció esa gobernación de modo interino, que después, por ejemplo, algunos como Nicolás de Castro, que era un gran militar, arraigaron en Venezuela, dejando descendencia bastante ilustre en este país. Como contamos anteriormente, se puede decir que la gran mayoría eran excelentes funcionarios, pero también hay una minoría que no lo fue así. Y en los 300 años de gobernanza española, pues vemos casos puntuales que son, por ejemplo, podríamos citar Nicolás de Pontillollo por tener demencia, o el de José Francisco Cañas y Merino por su oscuridad. Pero algo muy interesante, don Antonio, es que en ambos casos el sistema español intervino para resolver estos problemas, incluso condenó a Cañas Merino por sus abusos, ¿no es así? Así mismo, y después no llegó a la pena de muerte, pero fue condenado a pena de muerte. También hubo otros casos en Maracaibo, digamos que sí lo hubieron, y quizás hubo elementos de corrupción menor, pero hay una cosa interesante en eso, y tiene que ver con la doctrina mercantilista, los monopolios de importación y exportación que imponía la corona. Y entonces uno de los delitos normalmente más mencionados es el llamado contrabando, pero era un poco el esfuerzo de los habitantes de estos territorios de abastecerse y de escapar ese control comercial, es decir, que técnicamente estaban cometiendo un delito, pero en la realidad lo que estaban era obedeciendo leyes fundamentales de la economía que van en contra de esas doctrinas mercantilistas, absolutistas y de dominio, monopólicas. Y entonces hubo gobernadores que entendieron esas realidades y quizás se hicieron un poco la vista gorda con ellas. No necesariamente era corrupción en el sentido que hoy día la mencionamos, sino porque no aplicaban las leyes estrictas con la misma rigidez en que estaban redactadas, y después eran acusados de ser venales por eso, pero no era que se estaban robando. Me hace recordar el caso de Marcos Betancourt con Álvarez de Abreu, que vino de visitador, ¿no? Marco Betancourt, sustituido después por Álvarez de Abreu, ambos canarios, por cierto, que reflejan también y reflejan también esa condición que hubo en Venezuela Venezuela es un país que yo diría cuya población europea es colonial española es altísimamente de origen canario, pero en un grado superlativo. Y reflejaba también esas inquietudes comerciales y tal. De modo que no todo lo que esos juicios de residencia, no todas las acusaciones eran basadas en una verdadera corrupción.
y otras eran por venganzas particulares o resentimientos, quejas, pero que no eran realmente lo que hoy consideraríamos delito. Sí, me hace recordar también a Juan de Aro, que tuvo un juicio de residencia, pero en el juicio de residencia no se le demostró ninguno de los delitos, ¿no? Ellos podían defenderse sin ningún problema. Podían defenderse, se les exoneraba a la larga. Lo único que sí era muy gravoso era que eran procesos muchas veces muy lentos, pero y tomaban años en reivindicarse. Pero realmente y la burocracia, también habrá que saber, y eso ya va un poco más allá, cuáles de ellos gozaban o no de simpatía en, en lo que llamaríamos la casa matriz, y que tendrían algún personaje allá adentro que no los quería mucho y que también los molestaba. Sabe Dios cuántas cosas pasaban en ese universo de actividades. Pero realmente la, la manera usual era, si uno ve los delitos que se les imputan o los supuestos delitos, si bien eran infracciones, muchas de ellas eran por falta de rigidez en la aplicación de ciertas leyes. Y era que se aclimataban también, muchos de ellos, al medio ambiente y veían unas realidades sobre el terreno que no se podían conocer ni en Madrid ni en Sevilla. Hay un mito muy repetido por la historiografía oficial en Venezuela y en Hispanoamérica de que los criollos no podían acceder a ser gobernadores o capitanes generales, pero conseguimos a criollos como el trujillano, perdón, Juan Pacheco Maldonado, quien en 1613 es nombrado gobernador de la provincia de Muso y Colimas en la Nueva Granada y anteriormente fue gobernador de Mérida. Sí, él también vemos. Sí. A veces pasaba una cosa, no en cuanto a gobernadores, no ponían a gobernar con frecuencia los territorios de los cuales ellos provenían. Sin embargo, varios gobernadores de los territorios de Venezuela provenían del Perú o de México o de incluso Cuba, que eran gente que al servicio de la corona, que no los ponían, y quizás fuese una práctica bastante sana en el sitio de donde eran ellos, pero los mandaban a otra parte de América a ejercer funciones de gobierno. E igualmente algunos americanos pasaron a ejercer funciones en la península. Después, de modo que se produce, por ejemplo, uno que nominalmente gobernó Venezuela durante el periodo de la independencia, el virrey Montalvo de la Nueva Granada, que al quedar esto en manos de Gómez y en ese periodo de 1814, 13, 14, 15, ejerció nominalmente la capitanía general, pues Montalvo era habanero. Entonces, pasan cosas así, de modo que sí, llegaban incluso a ser gobernadores de otros, pero generalmente de otros territorios. Pero otros cargos los ocupaban, más bien eran, si uno analiza la tendencia, lo que se nota a nivel de los cabildos y de otras instancias y otras posiciones quizás, era que los criollos no querían que los peninsulares entrasen a ejercer esas funciones. Pero no era tanto que a ellos no los dejasen entrar, sino que era previamente ellos habían dominado la escena y aparecían luego personajes venidos de fuera y eso creaba un resentimiento. Sí, muy cierto. Muy famosos son los enfrentamientos entre el Cabildo de Caracas, en mayoría criollos, con los gobernadores, ¿no? Que venían de afuera. Pero vemos más casos de criollos que fueron gobernantes. El caraqueño Domingo Galindo Osaya fue gobernador interino de Venezuela en 1675.
también hay otro caso importante, don Antonio, de 1745, de un caraqueño que se llama Juan Arechederra Tobar. Fue nombrado gobernador interino de la Capitanía General de Filipinas. Pero es que era lo mismo. Sí, exactamente. Y también vemos a Francisco Solano y Ortiz de Rosas en 1805, nombrado gobernador de Cádiz y capitán general de Andalucía. Y ese en particular apenas nació en Caracas porque su padre era gobernador, pero él realmente no hizo vida en Venezuela. No se le podría catalogar como net, aunque nacido en Venezuela, pero fue un poco de paso. Pero no, hay muchos casos, muchos. Bueno, el más, inclusive criollo cubano Francisco Millares, como señalamos antes, que fue gobernador de Barinas, Maracaibo y capitán general de Venezuela, ¿no? Intendente de Barinas, Fernando Millares fue un caso descollante. Incluso su mujer, como es bien sabido acá, fue la que brindó su leche materna para amamantar al Libertador. De modo que Millares también fue nombrado presidente en la gobernación de Guatemala. Lo que pasa es que nunca llegó a ejercerla. Realmente es una constelación, y si uno expandiese este estudio a toda la América y a todas las posesiones coloniales de España, pues podría encontrarse un cuadro de funcionarios, de hombres que estuvieron al servicio de la corona en todas esas épocas y que eran los que realmente ejercían mandato, tomaban iniciativa, fundaban pueblos, hacían construcciones, toda una actividad gobernativa y civilizadora que muchas veces es pasada por alto por aquellos que caricaturizan la historia, la convierten en simplemente un eslogan, una frase mucho trillada y la célebre y real y existente leyenda negra contra España. Sí, en su libro también estudia a los obispos, ¿no? De que actualmente fue Venezuela. Quizás los tres más importantes podríamos decir que son Diego Baños y Sotomayor, Mariano Martí y Mauro Tobar, aunque este último más bien por lo polémico de su gestión. Exacto. Bueno, también hay que incluir a Bastidas, que fue gobernador interino al principio en los principios de Venezuela, allá por 1530 y tales y 40 y tales, que era el obispo venido de acá, pero con base en Santo Domingo. Sí, bueno, Tobar fue ciertamente un hombre irascible y de un carácter bastante destemplado, pero pasaban varias cosas en su mandato. Primero, que fue el primero que residió en Caracas. Bueno, esa población no estaba acostumbrada a tener un personaje que por demás debió ser bastante arrogante, pues que por cuanto venía directamente de la corte de Madrid, y de una familia sus padres, su madre había sido dama de la duquesa de Medinaceli, venían de ahí, de lo que llamaríamos el cogollito de la sociedad española de la época. Y vino acá. Bueno, para los que no sean venezolanos, cogollito es como decir rosca. Sí, no, el tope, ¿no? Sí, el cogollo es la parte alta de la palmera. Sí, sí señor. Bueno, él se encontró aquí por una serie de situaciones. Lo que no se nota de mucho en su gestión es su defensa de los indios contra los encomenderos, lo cual le dio una bastante mala fama por parte de ellos, obviamente. Ciertas otras irregularidades que combatió. Ahora, indudablemente era un hombre de un temperamento, por decirlo menos, vehemente. Tenía un vocabulario que se refleja en sus escritos bastante fuerte. Sus enfrentamientos con el gobernador Fuenmayor, que era un jovencito, y él era un hombre ya de 50 y tal, usaba expresiones muy
callejera, este joven que no se sopla los mocos, cosas así, despectivas, un hombre arrogante. Bueno, se dice que se limpió los zapatos al partir de Venezuela, de que no quería ni el polvo, ¿no? Sí, pero eso es una costumbre que tenían los obispos en general para desapegarse de los bienes materiales y de los privilegios materiales. Él fue promovido en realidad al obispado de Chiapas, que fue nada menos que la sede de Bartolomé de las Casas. Y ahí también, había otra cosa, que los seglares o las distintas órdenes, él era benedictino, tenían pleitos entre las órdenes. Entonces él tenía pleitos con las otras órdenes, unos pleitos que hoy día pues no serían nada edificantes, pero sí los tenían por dominio. Entonces había esa circunstancia donde de él hablaron mal pues algunas de las otras órdenes religiosas, los encomenderos, y él mismo pues un poco como el señor Trump alimentaba esa situación con expresiones bastante fuertes con las que describía a la gente o respondía a la gente. Y por ahí viene la leyenda sobre él. Pero indudablemente fue el primero que montó el obispado en la ciudad de Caracas, porque antes vivían en Coro. Y eso se hizo sentir muy fuertemente. Algo que en estos obispos que estuvieron en Venezuela resalta es la labor pastoral, ¿no? Mariano Martí tuvo una labor pastoral muy extensa en el territorio y también Soto y Baños con las órdenes sinoidales que estuvieron hasta el siglo XX, ¿no es así, don Antonio? Así es. Baños Sotomayor fue un gran obispo que dejó una marca muy importante, que como bien dice, con esas constituciones sinodales, y todo su administración, su ordenamiento de lo que fue el obispado, porque hay que tomar en cuenta que luego que se fue Mauro de Tovar, González de Acuña residió en Trujillo. Es decir, que Baños y Sotomayor volvió a situarse en Caracas, donde traía también a su sobrino, el famoso historiador José de Oviedo y Baños. Él, pues como quien dice, estableció la administración eclesiástica de una forma más profunda que lo que habían podido hacer sus antecesores. Y el obispo Martí, como le llamamos, realmente primero venía de un exitosísimo episcopado en Puerto Rico, en cuya función, por cierto, su obispado abarcaba todo lo que es el oriente de Venezuela. De modo que puede decirse que Martí vino a conocer casi todo lo que es la actual Venezuela en sus recorridos, porque existe el compendio de su recorrido por el obispado de Caracas en 1770 y tal, cuando él pasó por casi todas las parroquias y fue tomando notas y dejando descripciones, que es una gran fuente histórica. Pero es que además él previamente, y de eso no se tiene el texto, él había hecho el mismo proceso para lo que viene siendo el oriente del país, Cumaná, Margarita, Guayana, toda esa zona, Anzoátegui, que caían bajo la jurisdicción del obispado hasta después del obispado de Puerto Rico. De modo que Martí también fue un gran hito dentro de la sucesión de obispos prominentes que tuvo Venezuela. Bueno, como señalamos anteriormente, hay que hablar de un personaje que sin duda yo creo que es el capitán general más famoso en Venezuela, que es Vicente Emparan. Antes habíamos dicho sobre los escritos de Humboldt, ¿no? O sea, de lo interés que él tenía sobre las ciencias y su gran gestión como gobernador
no solo de Venezuela, sino de la Nueva Andalucía, que construyó hospitales, puentes, escuelas, etcétera, pero que lamentablemente tiene una leyenda negra como tirano. ¿Qué nos puede decir sobre Vicente Emparan? Bueno, es que lo que menos era tirano. Emparan era un marino de muy ilustre familia vasca y vino primero al oriente, a Cumaná, y después brevemente, en realidad, a Caracas, porque su mandato en Caracas fue muy corto. Y tampoco tirano era que cuando vio el primer atisbo, porque acuérdate que esos eran los tiempos de la invasión borbónica a España y que había esta gran... La invasión napoleónica. Sí, napoleónica, perdón, sí, napoleónica a España y que había una gran conflictividad en cuanto al reconocimiento de las fuerzas de Napoleón o del rey José. En fin, había gran, gran desconocimiento en las Américas de lo que estaba pasando en Madrid. Y Emparan, pues cuando se ve retado la primera vez, simplemente renuncia y se va. Él no trata de imponerse por la fuerza ni nada parecido. Él decide como un hombre ilustrado, bueno, aquí no tengo más nada que hacer y se retira. De hecho, cosa curiosa que no, quedó un hermano de él establecido en lo que hoy día es Anzoátegui. Y el apellido lo modificaron eventualmente a Amparan, pero de modo que él era un hombre civilizadísimo, como dices tú, se interesaba en las ciencias, en toda una serie de adelantos de la época y que realmente no, a mí me sorprende que alguien lo describa como tirano, porque fue lo menos conflictivo posible. Sí, y es muy importante lo que señala, ¿no? Lo del cabildo abierto, que era una costumbre muy arraigada en España y se sometía a decisión popular cuestiones de, como por ejemplo, si alguien seguía o no gobernando y Emparan se abstuvo a esa decisión popular, ¿no? Así es, de modo que caracterizarlo de tirano sería a modo simbólico para referirse a toda la corona, porque él personalmente no lo fue. Y es muy importante porque sus antecesores, como son Pedro de Carbonell, Manuel Guevara de Vasconcelos, según Humboldt, también tenían cierto conocimiento de la ilustración y también se les suele de decir y de tildar de tiranos, ¿no? Bueno, Guevara fue más rígido. Le tocó enfrentar la expedición de Miranda de 1806, venía de las secuelas de la de España, de la conspiración de España de 1800. Sí, de Guales y España, sí. Sí, en 1798. Es decir, que a Guevara, que era un militar, no era marino, era militar, de mucho mando y de muchas raíces militares, que además provenía de Ceuta, que era un territorio fronterizo también en el norte de África, sí. Que buscaba, pues, tendía a haber una mano más dura. Guevara tuvo una mano más dura, no tanto Carbonell. Bueno, pero Guevara se basó mucho en la Real Audiencia, ¿no? Y se metió a juicios a Guayaspán. Es que eran hombres que experimentados, hombres civilizados para la época, que en aquellos momentos las penas, etcétera, fueran mucho más severas que lo que pueden ser hoy día. Bueno, eso es otra cosa. Pero ellos dentro de su entorno eran gente que conocían, sabían hacer las cosas, sabían cuáles eran las leyes, las conocían. Entonces, Guevara, bueno, en el caso, después vino el de interino Casas, que no fue tan impactante,
Y entonces después de eso vienen, paran, que duró, ¿qué? 1 año, 2 años, a lo sumo, no me acuerdo ahora la fecha precisa, pero fue poquito lo que duró en Caracas. Entonces, es realmente un despropósito hablar de él como tirano. Salvo para, igual que también lo fue la argumentación de que de la tiranía de España en general. No, era una parte colonial y un país que nace, que quiere separarse, pero no, en esos casos pues se utiliza un lenguaje hiperbólico para señalar las quejas y los submales reales o supuestos, y son una serie de factores políticos, sociales y económicos que confluyen para atraer la independencia. No es que España fuese una especie de nube negra que se imponía violentamente. De hecho, las fuerzas físicas de España para mantener un dominio en realidad no eran tan fuertes en América. Para eso tuvo que mandar expediciones como la de Morillo, etcétera, para poderse afincar, tratar de reafincar, porque lo que tenía en tierra, in situ, no era no era como para dominar estas extensiones de terreno, de territorio tan gigantescas. Sí, que de hecho la guerra de independencia fue prácticamente una guerra civil entre venezolanos, ¿no? Porque Sí. después, inclusive esa expedición de 15.000 hombres de Morillo, los sustitutos eran mismos americanos, porque es que no, de la península nunca más vino soldados, ¿no? Pero ya que estamos en esta última sección de la historia hispánica de Venezuela, hay que hablar de los capitanes generales durante la guerra de independencia, como lo fueron Monteverde y el último Francisco Tomás Morales. Inclusive en esta época tan revoltosa de guerra, hay unas obras hechas por estos capitanes generales. Vemos que Pablo Morillo construyó puentes y edificaciones en Valencia y en otras ciudades de Venezuela. O sea, que en medio de la guerra también se hicieron obras, ¿no? Sí, ahí hubo de todo también y efectivamente fue una especie de guerra civil, sobre todo a partir de la intervención de Boves, que fue una especie de precursor de lo que vive actualmente Venezuela. Y realmente Boves, aunque asturiano, se hizo rodear de criollos como Quero, etcétera, y del mismo Morales, que después fue ascendiendo y puliéndose, y ese sí, pues como que le aventajó mucho su pasantía por América, porque después se regresó a Canarias con una buena fortuna, etcétera y tal. Pero sí, Morillo era un hombre mucho más civilizado de lo que se le atribuye muchas veces. Eh, pero ahí, en ese periodo tan tumultuoso, cruento y conflictivo, hubo mucho aprovechado que se dedicó también a rapiñar. Sí, creo Y que hay un caso de uno que era catalán, no me acuerdo el nombre. Eh, Moxó, ajá, Moxo, sí, ajá, ese. Moxó, Salvador de Moxo. sí, Moxó, O Moxo. bastante conocido, y habrían otros en menor escala, pero realmente fue una época muy confusa. Otro caballero también que no se le acusa de mayor, Cajigal, pero fue conocido por Boves. Monteverde fue marino, muy rudo, muy en su, digamos, reimposición de la autoridad española, eh, pero él fue un hombre de combate, fue un hombre que realmente tengo la que realmente salió muy mal herido de toda su pasada por Venezuela. Él también provenía de familia canaria, pero de otra escala distinta a la de entonces, hubo un poco de todo durante ese periodo de la independencia, pero sí hubo
hubieron cosas muy, muy deplorables y violentas, sobre todo a manos de Bobo Pesquero, el mismo Morales y otros más, que se excedieron bastante con la población, sobre todo civil, eh, por los rasgos de guerra de clases y razas que le impusieron al proceso durante un periodo ahí. De modo que al lado de un Cajigal, de un Millares, tal, hubo otras cosas que realmente... Morillo es mal recordado porque fue un militar que vino a ganar. Y entonces, bueno, él vino a pelear y a combatir. Y entonces, él dentro de... Pero hay que ver su reunión de Santana con Bolívar, toda una serie de situaciones. Aparte de que había una cosa muy curiosa, España ya para ese momento se estaba gestando la Revolución de Riego, ya los españoles no querían que nos mandaran para acá de carne de cañón para tratar de imponer al mandato de la corona, que por cierto al principio del proceso no se sabía los franceses, tal y más cual, no estaba claro que era el mandato de Fernando VII, que además él mismo fue un desastre. De modo que los españoles ya estaban hartos, es decir, que tenían problemas con la tropa de lado y lado, por cierto. Fue un proceso, por decirlo de alguna forma, bastante confuso, incluso para los que en él participaban, y muy fluctuante en unos territorios que en gran parte no estaban asimilados a lo que llamaríamos la civilización occidental. De modo que juzgar ahí, hay casos notorios que se pueden documentar, pero cosas que pasaban, hay que ver que pasaban de parte y parte, porque los patriotas también, en los fusilamientos de La Guaira, las bóvedas, eso fue un caso espantoso. No, o en la Primera República con Miranda también hubo casos de sangre y también de corrupción, porque desapareció el tesoro, etc. Sí, sí, sí. Es decir, en ese caos Sí, exacto. que se forma, pues mira, a veces uno piensa en esos tiempos y lo que le viene a la mente son piratas del Caribe, ¿no? Es decir, porque era una especie de todos contra todos, había mercenarios metidos, había de todo un poco. El factor inglés, que fue muy importante. Eh, realmente los que yo incluyo como gobernantes de la época de independencia, en realidad poco gobernaron. Lo que hicieron fue un poco resistir y levantar la bandera. Sí, y como usted dice, en el caso de Monteverde, que sí fue un poco rígido en su gobernanza, pero como dice el profesor Manuel Hernández González, quien le mandamos saludos, que fue quien nos puso en contacto a don Antonio y a mí, que bueno, que como dice José Heredia, ¿no? El oidor de la Real Audiencia, se le podrá acusar de muchas cosas a Monteverde, pero lo que hizo fue meter preso y no asesinar a la gente. O sea, sí. Sí, no, Monteverde, que incluso tenía familia aquí en Venezuela. sí, estaba emparentado con los Rivas, con José Félix Rivas y todo. Totalmente, no, y había un hermano, no me acuerdo ahora el grado de parentesco, casado con una Tobar, Antonio de Monteverde, sí, tenían presencia, lo mismo que eran canarios, había mucho contacto con América, pero vino en funciones, es decir, a un militar en funciones de combate y de reconquista, pues hay que ver que las reglas son otras. El tema, como puede ocurrir hoy en Ucrania o donde quiera, es cómo se manejan a los civiles o cómo se tratan a los civiles. Hubo unos que, como Bobes, que fueron unos verdaderos salvajes, pero otros que eran gente de carrera que tenían, si bien ejercían una disciplina y un mando fuerte y sanguinario en su ocasión, pues acuérdense que en aquella época existía la pena de muerte para muchas cosas, es decir, que eso no era
El mismo Bolívar mandó a fusilar a varias gente. De modo que incluso A casos pear, civiles. sí. No, incluso casos civiles. Ah, no, Eh, claro, los de La Guaira, los de Valencia, los de Pasto, en Colombia, imagínense. no, y después también gente que había cometido delitos de otro tipo, la pena era de muerte, pues. Es decir, que no les temblaba el pulso para eso. Eh, y, pero era otro momento, es decir, es más, clásicamente cuando se habla de los gobernantes de Venezuela eh, españoles, prácticamente la historia generalmente termina con empar, Ujú. lo cual no es adecuado en el sentido de que eh, la corona siguió nombrando gobernadores y siguieron teniendo funciones y ejerciendo el cargo, pero ya desde un punto de vista militar, porque es que curiosamente tanto Monteverde como Morillo fueron jefes de contingentes que vinieron a rescatar el dominio español sobre el territorio. Eh, pero al paralelo de ellos habían gobernadores formalmente nombrados. Es decir, que había una especie de solapamiento de lo militar. Boves está incluido en el trabajo. ¿Por qué? Porque mandó de facto, pero Ujú. Mente Boves no fue nombrado por nadie. En un momento dado tuvo un reconocimiento como comandante, tal, pero no se le puede decir, y desde luego que no gobernó, lo que hizo fue arrasar. Pero eso lo vemos aún en estos tiempos. Hay ciertos grupos de crimen organizado que se llaman gobierno y que lo que están es arrasando. Sí, bueno, es una época tumultuosa que tanto un bando como el otro fueron sangrientos contra la población civil y muchas veces pues hay casos que sí, como Morillo o como el propio Morales, ¿no? Que la ley pues la trataron de mantener en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo la Real Audiencia siguió funcionando en ciertos casos. Pero bueno, vamos para la última pregunta, don Antonio. No podíamos cerrar esta entrevista sin preguntarle a usted cuál considera que fue el gobernante más importante y que más influyente en la historia de Venezuela. De los españoles. Uh-huh. Es un conjunto. Es difícil señalar uno de manera individual. Primero porque su impacto generalmente era regional eh, entre los capitanes generales. Yo diría que un saga sería importante, pero si uno los analiza, es un efecto acumulativo. Uh-huh. Es muy difícil decir este fue, es decir, no hay como quien dice una figura de caudillo, porque no lo eran. Entonces, habían unos más constructivos, más proactivos, más cívicos. Salta a la mente Centurión en Guayana, el mismo Pacheco que en Caracas en su momento, algunos que hacían Villares siempre, donde quiera que estuvo. Solano y Bote. Solano y Bote fue, sí, también, pero su carrera es mucho mayor que la de Venezuela. Es decir, a Solano y Bote se le conoce mucho, pero su paso Bueno, por Venezuela. pero se dice que fue como quien hizo las reformas económicamente y hizo crecer Venezuela para que se convirtiera en una capitanía, ¿no? Sí, sí, pero es que, de nuevo, todos iban eh, construyendo, por ejemplo, de la Torre, el Marqués de la Torre, que fue brevísimo en Venezuela, después en La Habana fue brillante. Es decir, Uh-huh. no tuvo tiempo de hacer las cosas, pero si me preguntas por uno que sea así, claro, por ciertas razones, el favorito mío por su diversidad
y por todo su trayectoria va a ser siempre Millares. Pero no quiere decir que él tampoco trabajaba dentro de un vacío. Ahí había, si se quiere, hoy día decirles equipo, es como muy pretencioso en el sentido de que en aquellas épocas el tema de equipo no era tan visible ni tan, pero funcionaban de conjunto. Osorio fue bien importante en su momento también. Es decir, Aro fue importante en Oriente. Hay unos que destacan mucho más que otros, pero si llamara a uno solo de los obispos, mira, yo diría que quizás ahí sí que Baño y Sotomayor y Martí destacan mucho. Quizás Bastidas realmente tuvo en su época, pero Bastidas abarcó el Caribe. De modo que cada uno, casi todos ponían algo. Ponían algo, si bien fuese el tema de las fortificaciones, temas educativos. Y Zuluaga defendió Venezuela de una invasión inglesa. Bueno, Zuluaga fue importantísimo. Eso no lo hemos mencionado. Y duró mucho. Duró más de 10 años. Zuluaga ciertamente fue, pero a Zuluaga se le asocia con el afincamiento de la compañía guipuzcoana, que luego reventó con la sublevación de León bajo su sucesor y que la tuvo que reprimir Arriaga, que después pasó a ser ministro de ultramar. De modo que, pero Zuluaga ciertamente defendió a las costas y en cuanto pudo ser benéfica a la guipuzcoana, que algún beneficio administrativo podía traer a la corona, fue importante y fue longevo en su mandato. Pero sí, es que son precisamente, es una diversidad que es recomendable ver de conjunto y no aisladamente. Como veo que lo has visto tú, porque por lo que estoy entendiendo te has leído el libro. No he tenido la oportunidad de comprarlo, pero espero comprarlo pronto. De hecho, aquellos que quieran adquirir el libro pueden hacerlo a través de Amazon. Ahí están los 3 tomos de este libro de don Antonio, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española. Así que bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, don Antonio. De verdad que muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros en Venezuela Provincial. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues muy agradecido de tu gentileza y de la inteligencia de tus preguntas que revelan un buen conocimiento de la historia de Venezuela muy profundo, lo cual te felicito. Muchas gracias. Inusual, por cierto, de esa época que estamos hablando, de modo que estoy muy complacido con esta entrevista y saludos a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, son todo un honor esas palabras viniendo de su parte, don Antonio. Bueno, yo estoy seguro que Venezuela Provincial siempre estará con las puertas abiertas para usted. Quizás más adelante hablemos de otro libro muy importante que es Simón Bolívar, el empresario, que mucha gente piensa que murió pobre en la ruina y no es tan así, ¿no, don Antonio? Así es. Siempre, para Bolívar ser rico no era malo. Así es, así que bueno, quedamos pendientes con esa próxima entrevista para más adelante, don Antonio. Y bueno, le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid, España, hasta la hermosa ciudad capital de Venezuela, Caracas. Ya ustedes desde Caracas. Y bueno, también recordarle a nuestro público que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Venezuela Provincial. También suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si les gustó este video, darle like y compartir para así llegarle a más público. También, si desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través de Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya están colaborando
para nuestro proyecto de investigación histórica y así ofrecerle un mejor material. Y bueno, también un saludo para todos nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García y José Alberto Gil Martínez. Así que bueno, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.